Pero ahora queremos saludar a una compañera, una exdiputada, que vos conocés mucho, a Araceli Ferreira. Araceli, acá Tomás García, Luis Delía y Gastón Alberdi, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, un saludo para todos y muy especialmente Luis, querido compañero, compañerazo. ¿Cómo estás, Araceli? Qué gusto escucharte. El recuerdo siempre de tu mamá, una persona tan querida, tan militante, tan buena gente. Y bueno, Y te llamábamos porque dentro de pocos días, el 12 de agosto, se van a cumplir 20 años de aquella gesta heroica que hicimos en los esteros de Liberá, más concretamente en el paraje Yajaveré. ¿Por qué no recordás lo que pasó entonces? bueno, estaba pensando, cuando me tengo grabada en la memoria, en la retina, ese momento del corte de los candados de la tranquera de la estancia de Tompkins, que, bueno, hay que recordar, bueno, vos te vas a acordar, pero la audiencia, la ruta provincial llegaba hasta la puerta de la tranquera de la estancia de Tompkins. Así eran las cosas. Y a los lugareños, que son pobladores ancestrales, incluso hay parte de una comunidad guaraní también viviendo en las zonas de los esteros, de golpe se encontraron que los empezaban a alambrar. Tompkins le metía alambrados por todos lados y les dificultaba incluso la salida al pueblo cercano. Había casos de mujeres que terminaron pariendo al lado de esas malditas tranqueras alambradas porque no podían alcanzar era como un camino de obstáculos que les hizo Tompkins. Y, y dentro de todo las barbaridades que se vivían, les tiró abajo la escuela, les alambró el cementerio, no podían ir a llevar una flor a sus muertos, los lugares de culto, no podían, eran literalmente estaban eh, no solo eh, alambrados, sino restringidos en todos sus derechos. Si hacían una mejora en sus ranchos, venían y se los tiraban abajo, le hacían vuelos rasantes con la avioneta que tenía Tompkins, los llenaba de denuncias penales. Bueno, la verdad es que era un escándalo y estoy contando todo lo previo que desemboca con ese hito por el que me preguntabas. Y un día yo era diputada provincial y vienen unos diputados conservadores, un diputado Arbo liberal y uno del Partido Nuevo, que no me acuerdo ahora el apellido, y cuentan que habían ido a la zona de los esteros y se habían encontrado con camionetas llenos de personal con armas militares, armas largas. Yo no soy experta en eso, pero eh, que era medio, eh, incluso a mí me costó de entrada creerlos, pero cuando fuimos con una delegación de diputados más el ministro de gobierno de aquel momento, esto es previo, no, los vimos, nos animaron a restringirnos el paso porque estábamos acompañados por policía provincial que custodiaban la seguridad del ministro, pero todo el trayecto los veíamos. Así que eso fue una lucha que fue incrementándose y bueno, con tu aporte inestimable, vos eras secretario de Vivienda, no me acuerdo el cargo De exacto que tenías tierras, en aquel momento, de de tierra, tierra, bueno, de sí, tierra, sí, sí. que incluso hiciste un aporte muy importante porque Tomskin eh, mentía, el proyecto de Tomkin era comprar la zona de los esteros de Liberá. Él ya tenía una cantidad de hectáreas, venía desde los 90 comprando heredades que obligaba a los locales a vendérselas, y con un financiamiento internacional
quería comprar el resto de los esteros, pero hacía todo un entramado de sociedades, de fundaciones, que era para que no se sepa bien cuál era la titularidad. Vos ahí jugaste un papel excepcional, pudiendo desentrañar toda esa maroma que habían armado. Y bueno, en un momento, bueno, aparte, dentro de las veces hemos ido a los lugareños. Por ejemplo, me acuerdo un caso que estábamos visitándolos, y era muy ridículo porque les dejaron el baño del otro lado de la alambrada, es decir, tenías que cruzar el alambrado de Tonkin para ir Claro. al baño. Y Y, así que bueno, y terminamos sí, yendo con 4 camiones del ejército que nos dio el general Bendini, con 15 sí, subtenientes cada uno, te acordarás que fueron los que sacaron todos los alambrados, sí, porque la noche y anterior, periodistas nacionales, y que fue muy un importante. camión lleno de periodistas, sí, y como es la noche anterior o 2 noches anteriores, una médica, ¿cómo se llama el pueblo grande que está cerca, Concepciones? Concepción, y la Sí. médica es Eli Encina. Bueno, esa médica fue a atender un parto y se le murió el pibe y la mamá porque no pudo atender el parto, que está todo alambrado. Sí, 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 sí. Esa fue la Uh, madre del quilombo. Y bueno, también un agradecimiento al general Bendini, que jugó muy bien también, ¿no? sí, porque sin esos Unimog, bueno, el terreno, la gente no tiene ni idea, pero era imposible. Ahí entrabas o a caballo o con esos Unimog, no, ni siquiera las 4x4 podían, entraban, pero con dificultades. Y bueno, eso termina con estas jornadas que fueron el 10 de agosto del 2006, eh, con, bueno, el corte de las cadenas de la entrada, y después el corte de todos los alambrados que pudimos. Me acuerdo que... Y lo que tuvo en aquel momento es que fue una alianza amplia. No sé si te acordás vos que en la misma comitiva había sectores de la propia sociedad rural, porque ellos mismos también estaban siendo Sí, 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 hostigados por con Tomkin, sí, porque Tomkin, con su falso filantropismo, quería que los esteros de Liberá, que ya eran uno de los ecosistemas menos contaminados del mundo, sacar toda la presencia. Quería una ecología a expensas del ser humano, vaciar toda la presencia humana, que no se pueda trabajar, producir, y sí, dejar ese reservorio de agua dulce, que no solo los esteros son una de las reservas de agua dulce más importantes, sino que aparte conectan con el acuífero Guanarí. Tiene sí, sí, un valor sí, geoestratégico muy importante. gigantesco. Y del Y otro a raíz lado, de del lado paraguayo, perdóname, te hago un aporte. Del lado paraguayo no había que olvidar que está la base norteamericana la base militar, sí, de Mariscal Mariscal Estigarribia, Estigarribia, ¿no? Diga, no sí. era un personaje inocente Douglas Tonkin, ¿no? No, no, y todas estos magnates, igual que lo de Lewis, el lago escondido, son formas de colonización de nuestros territorios, digamos. Y acá el grito de los correntinos, que fue el grito de Yajaveré, es que no queríamos ser extranjeros en nuestras propias tierras. Me acuerdo que Tomkin, con su falso ecologismo, reintrodujo especies extintas hace más de 50 años, un oso hormiguero grande que se llamaba Petra. Resulta que el oso hormiguero tenía más libertad de movimiento que los lugareños que vivían ahí Claro. desde hacía 200, 300 años, las generaciones familiares que se iban sucediendo. Así que esa jornada, bueno, vos te acordarás el lío que se armó. Tomkin amenazaba con denuncias penales contra vos. Mamá estuvo presente. Sí, tu Vos y mamá mamá un fueron los papel que impecable también, extraordinaria. de- Sí, después construyeron el proyecto de expropiación, sí, y todo eso, bueno, tuvo una repercusión internacional. Me acuerdo que llamaban las cadenas norteamericanas escandalizadas,
cadenas de todo Medio Oriente, Claro, y fue muy pionero, si bien siempre han habido muchas luchas en defensa contra la extranjerización de las tierras y todo eso a lo largo y ancho de Argentina, esa lucha se ganó, sí, porque finalmente el acumulado, este grito que fue un impacto, terminó con modificaciones en la Constitución provincial, protectorias deliberadas, y luego, cuando se discute en el 2011 la ley contra la extranjerización de las tierras, el capítulo de Tomskin hace que la limitación que contenía el proyecto original del 15%, que solo podían estar en manos extranjeras del total de las tierras nacionales, eso también sea una limitación en el orden provincial y municipal. Así que fue... sí. eh, y Tomkin terminó teniendo que vender sus tierras porque no pudo lograr el objetivo de quedarse con todos los esteros. Así que acá fue Sí, una lucha se, larga se quería quedar, y exitosa. se quería quedar con 400.000 hectáreas, ¿no? No es, Sí, no es una no, pavada, no, no, ¿viste? no. No, y finalmente, bueno, se tuvo que ir después, se fue desprendiendo de a poco de las tierras y finalmente, después de fallecer, su viuda terminó haciendo una donación media truchita, pero bueno, donación al fin y al cabo, a la provincia de lo que quedaba para que se haga un parque, Nacional, eh, sí, o sí, provincial, sí, sí, sí. provincial. Claro. Pero bueno, era todo, me acuerdo de esas matufias, vos fuiste uno de los que descubriste, porque Tomkin decía, yo voy a comprar esto, lo voy a preservar y voy a donar a la provincia. Y entonces él decía, la donación la iba a hacer con su fundación, que era Conservation, bueno, mi inglés es muy malo, que era la fundación de Conservation Land Trust. Sí, yo hablo peor que Tarzán. No, no. Pero resulta que vos lo que determinaste es que la titularidad de la tierra no estaba a nombre de la fundación, sino de una sociedad anónima con el mismo nombre. Entonces Claro. creía que somos, no sé, Querían que nos iba a poder engañar. querían disfrazar los benefactores, a ver, los traficantes de dominio querían disfrazarse de benefactores de la humanidad, ¿no? La verdad, unos truchos, ¿no? Sí. Bueno, che, Y bueno, qué lindo así que, sí, sí, decime. no, estaba por decir que justo eso fue el 10 de agosto del 2006, ahora que se está por discutir este intento de Milei de regalar todas nuestras tierras a manos extranjeras, es decir, no pueden venir a estudiar pibes de países hermanos latinoamericanos que tienen residencia, pero le vamos a regalar a corporaciones extranjeras nuestras mejores tierras, las más productivas, las que tengan recursos estratégicos como el agua o determinados minerales. Eso sí, porque esto siempre, para nosotros, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y para estos, todo se transforma en negocios privados, digamos. Donde hay una oportunidad, encuentran un negociado que hacer. Claro. Por eso es tan importante que se pueda frenar esta ley y también decir que ojalá que se pueda frenar en el Senado. Y ese sería un buen homenaje Sí, a mamá, esa luchadora que decís, que justo el 9 de agosto también es el aniversario que, cuando partió a pelear en las trincheras celestiales. mira, qué lindo sería armar alguna actividad en Corrientes en la que recordemos esta gesta histórica y sobre todo a tu mamá, ¿no? ¿Eh? Sí, yo creo que lo podemos armar. Ahora veamos qué pasa con el Senado y si no se consigue frenar en el Senado, tendremos que frenar en diputado y ahí podemos armar algo Claro, que recree esa gesta. Fue una gesta histórica, patriótica, sí, con sí. un impacto. Yo me acuerdo lo que contaban los lugareños, después de eso yo volví a ir varias veces. Ah, ¿y qué te eh, decían? la, no, la emoción que tenían, la emoción porque pues, se sintieron respaldados y por primera vez vieron que podían frenar a ese monstruo enorme que los tenía acosado en sus vidas diarias y cotidianas, porque realmente las cosas que le hacían Tomkin eran Eh, yo me de terror, acuerdo literalmente. aquella tarde saliendo de Yajaveré,
con más de 200 gauchos a caballo acompañándonos, ¿te acordás que íbamos en los vehículos? Fue Sí. una de las cosas más lindas y más emocionantes Fue una de mi pueblada, vida. fue Una una pueblada pueblada. fue, ¿eh? Sí, Qué fue una lindo. pueblada. Es más, yo hoy, justamente a raíz de esto de que se venía el 20 aniversario de esa, estuve reproduciendo en mis grupos de WhatsApp, en mis redes sociales, esa foto histórica donde están vos, mamá y gente de Yajaveré cortando la alambrada, y me llegaban comentarios de gente que yo ya ni me acordaba más, que estuvieron presentes, porque fue enorme, no era ni siquiera una delegación, sí, era una pueblada, era una pueblada. Sí, me acuerdo de una anécdota chiquita de barrio, pero me acuerdo que le digo a un chico que trabajaba conmigo, Richard Oviedo, andate a una ferretería en Concepción, le dije eso, y traete la tenaza más grande que encuentre. Y se trajo esa de cortar hierro que estamos ahí con tu mamá cortando, Sí, maravillosa, ¿viste? Pero... y estuvo fabuloso, porque la verdad es que no habíamos calculado ese detalle, estuviste muy astuto, Sí, sí, pero... porque la verdad es que y bueno, yo creo que de eso se tratan estas luchas, de poder hacer articulaciones y que no vamos a aceptar ser extranjeros en nuestras propias tierras. Tal Así como cual. decimos que las Malvinas son argentinas, la Patagonia también, el agua también, Sí. la tierra también y los recursos naturales son argentinos y tienen que ser utilizados para mejorar las condiciones de vida del pueblo y no para riquezas de no, ni siquiera multimillonarios, 1.000 millonarios. Sí. Aparte porque ahora tenemos nuevos procesos de colonización, el eje anglo-sionista que nos quiere desapoderar de la Patagonia, este tema de poner un consulado israelí en Ushuaia, la empresa Navitas extrayendo, haciendo una plataforma enorme para extraer petróleo de Malvinas en sociedad con los piratas ingleses. Estos son temas bueno, que siempre están presentes en la agenda, pero bueno, ahora nos tienen que movilizar y el 6 de agosto frente al Congreso tiene que ser otra pueblada. Así como fue ese grito en Yajaveré que hicimos hace 20 años, tenemos que volver todos los argentinos a dar un grito el 6 de agosto frente al Congreso, porque estos tipos, con estos tipos no, bueno, lo mismo que pasa con Lewis en Lago Escondida, yo también estuve, quise acercarnos ahí eh, y nos cayeron patotas, ahí no eran Claro. en camionetas, sino eran gauchos comandados por un capanga de él, que no me acuerdo el nombre ahora, que fue hace bastantes años, antes de que empiecen las expediciones que encabezadas por Uriem, fuimos 1 o 2 años antes, y también ni siquiera te dejaban estar en la zona del camino de Sirga, nada. Eh, Estos vienen y se quedan, se sienten dueños y señores de nuestras tierras. Claro. Bueno, Araceli, te reagradecemos la nota, un abrazo enorme y un cariño a tu familia. ¿Eh? No, como siempre, y el recuerdo eterno de todo Corrientes, con todos los aportes que hiciste, Luis, porque fueron determinantes, Bueno, determinantes para que esa lucha pueda tener el final que todos queríamos, que era Tonkin fuera de Corrientes y los esteros de Liberá para los correntinos. abrazo enorme. Abrazo.